Fritz Glockner es escritor, historiador y periodista. Ha sido librero, conferencista y promotor de la lectura y de la novela policíaca en la Semana Negra de Gijón, allá en España, un festival literario iniciado en 1988. Nació en la ciudad de Puebla en 1961 y estudió historia en la Universidad Autónoma de esa entidad. En 1994 participó como uno de los principales encargados de prensa en la campaña presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas. Fue finalista del 10º premio Rodolfo Walsh 1997 por su obra 20 de cobre y becario del FONCA 2010. Se ha desempeñado como profesor de la Universidad Iberoamericana, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Dartmouth College y en la maestría de la escritura creativa allá en Iowa. Ha colaborado para las revistas Abaco y Dissidents, entre otras. Actualmente es director de la red de librerías Educal. Fritz Glockner, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Línea Directa. Fritz, eres historiador ligado a temas vinculados, por un lado, por supuesto, a violencia política, veámosle así, y en el tema específico de los movimientos armados en México. Y cuando uno en el México del siglo XX, fundamentalmente, estaríamos pensando que este es un fenómeno ligado a qué, ¿cuál sería? ¿Por qué entras en esta dinámica? ¿Por qué esta necesidad de vincularte a un evento específico? Todos tenemos... ¿Qué tal? Bueno, antes que nada, perdón. Muy buenas. Buenas noches. Un gustazo estar aquí, por Muchas favor, gracias. ¿no? Es un placer para mí, evidentemente, estar en tu programa, Gracias, saludarte doctor. después de algunas situaciones en común, ¿no? Y varios personajes maravillosos en común. ¿Por qué la guerra de baja intensidad como obsesión? Porque me niego a insistir en que se generó una guerra sucia. Siempre he insistido en que lo que ha pasado en México se llama guerra de baja intensidad. ¿Por qué como obsesión? Porque todos tenemos una huella de dolor, ¿no? Todo personaje literario, histórico o de la vida cotidiana tiene una huella de dolor que le provoca actuar de tal o cual forma. En mi caso, como bien saben, a los 9 años mi padre opta por abandonar a la familia Glockner Corte, deja 5 hijos, deja a la esposa, deja el hospital del cual era dueño, para incorporarse con su amante, cuyo nombre es Utopía, Revolución, Esperanza. Motivo por el cual nos enteramos a los 2 años y medio de que esa había sido su amante cuando lo detienen un 13 de febrero de 1974, y eso te cambia la vida. Cuando la historia entra y arrasa con tu póster de Karateka y con el póster de Campanita, porque mi primer amor platónico fue Campanita, no me da pena confesarlo, y eso genera... Puede ser peor. Sí, ¿verdad? Eso sí. Y eso provoca que quieras verte reflejado y que alguien te interprete esa realidad. Y resulta que no había nada escrito sobre los cientos de personas que estaban recluidas en Lecumberri. ¿Por qué los jóvenes tenían que llegar ahí? O sea, esta idea de irse a la guerrilla era una necesidad juvenil. Decían, los caminos estaban cerrados. ¿Por qué la violencia política como alternativa? Ubiquemos que en la década de los años 60 el Estado le cierra los cauces legales a las iniciativas y a las protestas de los campesinos. De ahí la necesidad de Rubén Jaramillo de irse a las armas, de ahí la necesidad de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez Rojas de, como acto de autodefensa, resguardarse y luego pasar a la ofensiva en la guerrilla. Para la década de los 70, el primer gran golpe a nivel nacional, que repercute a nivel nacional, es el 68. Aunque ya habíamos tenido diversos momentos en los cuales en el 58-59 el ejército ya había tomado el casco de Santo Tomás en el Politécnico. Cuestión que no provocó la alarma como sucedió en septiembre del 68 cuando el ejército toma Ciudad Universitaria, ¿no? En ese sentido, habían venido una serie de golpes del Estado mexicano y de represión en contra de los estudiantes. Primer momento fuerte, el 68. Ciudad de México, por Distrito Federal entonces. Segundo golpe fuerte, 10 de junio. Y el 10 de junio provoca ya la saturación de la indignación. Y los jóvenes se ven en la necesidad de salir a las calles con una respuesta diferente a la marcha o a la protesta pacífica. Había que responder con golpes también. Y de ahí la creación de diversos, hasta 39 grupos armados entre 1969 y 1978. ¿Por qué estos grupos armados eran grupos que nacían de jóvenes
En el caso cuando uno habla de Lucio Cabañas, Genaro Vázquez Rojas, estás hablando de figuras eminentemente campesinas, pero de repente tienes este círculo, este segmento universitario que deja una vida de clase media, ¿sí? Y se incorpora. Es un fenómeno que te habla de una ruptura importante dentro de la socialmente. formación social, ¿sí? El caso de mi padre. Mi padre era, insisto, dueño de un hospital en la ciudad de Puebla. Y no es que de un día para otro haya dicho, ay, qué aburrida es mi vida, necesito adrenalina, ¿por qué no me voy de guerrillero? Obviamente no pasó eso. Mi padre traía una creencia y una serie de acontecimientos político-ideológicos y educación sentimental, porque había sido hijo de mi abuelo, el doctor Julio Glockner, que había transitado por una serie de luchas sociales, ¿no? Y eso te lleva a ser coherente con tu ideología. En el caso de muchos jóvenes tiene que ver dos momentos importantes. Uno, el aterrizaje del éxito de la Revolución Cubana, ¿no? 59, Fidel Castro, el Che Guevara, aterrizan de manera inmediata en la conciencia y en la memoria colectiva de los jóvenes de la década de los 60 y 70, pero por segundo momento, insisto, muy importante, que tiene que ver con la agresión. Ubiquemos, ya dije, dos fechas, pero ubiquemos, por ejemplo, Guadalajara, donde de pronto la Federación de Estudiantes de Guadalajara se convierte en una mafia de control corporativo hacia la comunidad estudiantil y genera una reacción violenta. ¿De dónde viene el dinero? ¿De dónde viene el financiamiento de estos grupos? Porque no creo que la gente formar el grupo pudiese moverse solamente y armarse de forma autónoma. ¿Encontraste alguna vía? Sí, claro. Hay diferentes formas de financiamiento. Por un lado estaban, bueno, lo clásico, lo elemental, las expropiaciones, ¿no? Que tenían que ver, primero que tenía que ver con pequeños comercios e iban practicando hasta llegar a un gran asalto a un banco. Segundo, evidentemente, los secuestros, que no cualquier grupo se atrevió a realizar un secuestro. Pero curiosamente las Fuerzas de Liberación Nacional tenían un grupo de apoyo económico de la llamada sociedad civil, que eran grupos de personas de clase media que sabían que mensualmente estaban aportando una cantidad de dinero específica para la lucha revolucionaria, ¿eh? O sea que aquí hay diversas formas de financiamiento, ¿no? Estamos platicando con Fritz Lochner aquí, en Línea Directa. Fritz Lochner, ¿qué es lo que encuentras en el guerrillero mexicano apresado, en la frustración finalmente? Porque el proyecto termina llevándose pues la vida de muchísima gente. Hay una responsabilidad de aquellos que convocaron, llegan a las cárceles los que les fue mejor. Y tal vez peor, ¿eh? Sobrevivieron, ¿no? Pero ¿En ¿de qué qué forma, condiciones? no? Bueno. Pero, ¿qué encuentro? Sí. Evidentemente, yo creo que existía un amor por intentar cambiar las cosas. Este hartazgo, no solamente de la agresión del Estado. Yo siempre he dicho que el padre de Diego Lucero, el padre de Micaela Cabañas, el padre de Alejandra Cartagena, actuaron como actuaron en la clandestinidad por amor a sus hijos. Lo explico por un lado. Pero por el otro, evidentemente hubo un exceso de violencia del Estado con la práctica de la llamada guerra de baja intensidad, donde te podría plantear que, por ejemplo, el primer desaparecido político en América Latina no sucede en Guatemala o en El Salvador, sucede en agosto del 69 en México. Y el primer vuelo de la muerte en toda América Latina, que cuando Argentina lo hizo público generó un escándalo internacional, se desarrolla, se desempeña en nuestro país, en el año del 72, en las costas de Guerrero. ¿Qué pasa con los que participaron? De alguna forma apostaron por su utopía. Y yo creo que lo apostaron de una forma festiva. ¿Utopía revolucionaria? Sí, por supuesto. O sea, no democrática. No. Era la apuesta por la violencia revolucionaria. Era la apuesta de que la violencia revolucionaria era la única puerta de salida ante la cerrazón y el bloque y el muro que había construido el sistema político mexicano, ¿no? Cuando dices algunos, te puedo asegurar que fueron entre 1969 y 1978 5,000 mexicanos muertos o desaparecidos. Es una cifra que tengo como censo real, ¿no? Que puede aumentar, no disminuir, ¿me explico? Y bueno, evidentemente la vida en prisión, hubo un sadismo hacia los métodos de tortura inusitado.
Así como ya mencioné que los primeros actos tan fuertemente violentos, la desaparición y los vuelos de la muerte, la práctica en las cárceles fue horrorosamente sádica. ¿Por qué se les tenía tanta...? ¿Porque eran los enemigos del Estado? ¿Por qué eran los enemigos del Estado? ¿Por qué eran los representantes del comunismo internacional? ¿Por qué eran los que atentaban en contra del discurso oficial de estabilidad que se había generado desde el movimiento de 1910, que había generado la satisfacción de las causas populares? Y tenía mucho miedo el Estado a estos jóvenes. Querido, tanto miedo que después de septiembre de 1971, con un concierto tan inocente y tan provocado por los juniors en Avándaro, se prohibió un concierto masivo de rock a partir de entonces, hasta 1982, cuando Queen acude a Puebla. Imaginemos la locura como si fuera un estado dictatorial. O sea, el sexenio de Echeverría y López Portillo prohibieron las manifestaciones musicales públicas. ¿Me explico? ¿A qué nivel de histeria y de pánico hacia la juventud se tenía desde Adolfo López Mateos? No solamente responsabilicemos a Luis Echeverría, sino Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, que es la exageración de la locura, y es poblano como yo, por desgracia. Y el propio Echeverría. Y el propio Echeverría, ¿me explico? Que había un pánico esquizofrénico a la juventud. Y cuando en Avándaro los jóvenes gritan, tenemos el poder, como una actitud inocente de alegría, de rock, de fiesta, de escuchar a Enrique Batis, de mentar la madre con el Tri, ¿no? Y botellita de Jerez. Digo, ¿qué era sino una fiesta rockera? Provocó la parálisis del Estado y provocó una medida tan dictatorial como militar de que se prohibieron los conciertos de rock masivos y al aire libre en nuestro país. ¿Por qué termina la guerrilla? ¿Por qué deja de ser opción, incluso antes de la transición democrática del país? Por un lado, hubo una cacería y un exterminio de los guerrilleros, ¿no? Todos los planes y las operaciones militares en el estado de Guerrero, detrás de Lucio Cabañas, por ejemplo, y un dato maravilloso que me toca como investigador. Logro entrevistar durante 6 horas a Luis Echeverría Álvarez, un 19 de septiembre de 1997. Y después de sus peroratas oficialoides, suelta la maravillosa confesión, me lo dice y está grabado, mandé al ejército a romperle la madre a Lucio Cabañas. Y lo hizo. Bueno, a eso me quiero referir, ¿no? Entonces, cuando el jefe supremo de las Fuerzas Armadas de entonces actúa de esta forma tan animalesca, de mandar a 3/4 partes de sus Fuerzas Armadas a un microestado como es el de Guerrero, ¿no? Microestado no me refiero en extensión, sino en concepción militar, te habla de esta percepción, ¿no? Ilógica, ¿sí? Esta, digamos, fascinación por la violencia en el revolucionario es algo que, digamos, traspasa el límite del régimen autoritario en un régimen democrático, porque seguimos teniendo esta idea de aquellos que siguen apostando a la violencia, al modelo de la imposición, porque dicen que esta violencia revolucionaria es finalmente la alternativa. La que tiene la ética, la que tiene, ¿no? Sí. Bueno, para empezar, no terminé de responder correctamente la anterior, en función de hubo un aniquilamiento y a final de cuentas los movimientos armados, la violencia revolucionaria sí permitió la apertura democrática. Uno de los elementos. Exactamente, ¿no? 77, 78, Reyes Heroles percibe que ya no podía mantenerse el Partido Comunista Mexicano en la clandestinidad. Y viene la amnistía. Como venía desde entonces, viene la amnistía del 78. Y esto genera el reconocimiento del ala izquierdista de veras, no a través de la representación de mi querido Vicente Lombardo Toledano, que como intelectual respeto, pero como político me parece nefasto, con su Partido Popular Socialista, y no con el Partido de la Revolución, auténtico de la Revolución Mexicana, ¿no? Y entonces ya se le da juego y credibilidad, ¿no? Cuando el Estado mexicano abre a la opción de la izquierda.
Por eso se difumina, digamos, la opción armada, que no tiene que ver con la fecha de caducidad, como Jorge Castañeda lo pusiera en la Utopía Desarmada, ¿no? Que curiosamente se publica en el 93 y para el 94 surge el EZLN. Zapatista de Liberación Que Nacional. finalmente es otra vez una reedición. Exactamente. Relativamente... Con sus características, con sus innovaciones, con sus creatividades, pero bueno, es esta apuesta, Es ¿no? esta apuesta, ¿no? Yo creo, en el caso, por ejemplo, de los otros grupos, EPR, ERPI, yo creo que su apuesta armada coincide un poco cuando en 1917 Rubén Jaramillo le plantea a su ejército zapatista: guarden las armas, entiérrenlas, por si llega el momento en el cual hay que volver a florecer con ellas. ¿Me explico? Y ahí están. El futuro nunca lo tenemos previsto, por más que contemos con una bola de cristal. Y yo creo que hoy en día parecería inviable, inválido, a pesar de que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional ha sido muy crítico con el gobierno de Andrés Manuel, pero ha sido muy crítico con la izquierda partidista desde siempre. Desde que aparece el subcomandante Marcos, fue y ha sido y ha continuado siendo crítico con lo electoral, ¿no? Con la opción electoral. Hoy no es la excepción, ya sabríamos a qué iba a ir. Y en su momento el EPR se encuentra en silencio, pero mi imagen o mi valoración es que tiene que ver con esto, ¿no? Estamos platicando con Fritz Lochner aquí en Línea Directa. Fritz Lochner, antes de entrar de lleno a tu trabajo histórico, esta violencia que hoy vemos de grupos que se autodenominan autodefensas, esta vinculación con organizaciones criminales, nada que ver. Estamos hablando de otro modelo totalmente distinto. Querido, puedes revisar. Hoy en día el Internet nos permite ubicar las declaraciones de hace un largo tiempo atrás. Desde hace 10, 15 años planteaba yo, desgraciadamente, que se vislumbraba un tipo de violencia lumpen, manejaba yo. Y algún analítico me decía, ¿qué es eso? ¿Es un término nuevo? ¿De dónde lo sacaste? ¿De qué teórico? Dije, no lo leí en ningún lugar. Se me ocurre que se avecina un tipo de violencia sin banderas, sin utopías, deshumanizada. Ay, y estamos en un presente caótico, lleno de pesadillas. Ahora, estos trabajos, tu trabajo de la historia de la guerrilla en México, es un trabajo que llevas haciendo durante mucho tiempo, te tardaste 30 años investigando. ¿Qué es lo que haces? El último texto, aquí está, el más reciente texto, lo voy a poner aquí para que se vea, ¿sí? Ahí lo toman. Los años heridos, la historia de la guerrilla en México. Fritz Lochner, recién salido de la editorial, es la continuación de un trabajo anterior. Sí, como ya mencionábamos, hay una huella de dolor y entonces me quiero reflejar en alguien me interprete la realidad, nadie me la cuenta y entonces investigo, porque entro a estudiar historia y mis primeros trabajos académicos son sobre la guerrilla y de pronto me voy a la ficción, Los años heridos. Memoria Roja, que es una novela que me viene a replantear lo que pasa con mi familia, basado en la realidad, pero es ficción. Y Paco Inés Taibo II y Adolfo Aguilar Sincer, por separado, casi me obligan a plantearme quién mejor que tú para escribir la historia de lo negado, para sacar de los sótanos del secuestro donde el Estado mexicano ha querido arrinconar algo que nadie se ha atrevido a contar. Y ahí me tienes haciéndole caso a los cuates. Y buscando lo que es importante. Generando este mecanismo para abrir el bloque de la información, porque el Estado mexicano negaba lo que existía y los guerrilleros se guardaban porque eran clandestinos. Pero incluso en el México de la democracia, de la transición democrática, este tema del ser guerrillero, de pasar de guerrillero a político civil, hay muchos casos, no quiero mencionar nombres, no mencionemos para evitar los problemas, pero adjetivos, para evitar adjetivos. Pero termina siendo algo así como una historia pasada que mejor no quieren recordar. Tiene una connotación negativa, no es algo que digas, fui el exguerrillero, no es el modelo uruguayo del extupamaro que dice, ahora soy el presidente de Uruguay, etcétera, etcétera. Claro. ¿Sí? No, a ver,
sí hay diferencia. En su momento, la guerrilla mexicana de los 60s y 70s se estigmatiza, se oculta, se insulta por parte de todo mundo. De la izquierda partidista clandestina del Partido Comunista, por parte de la izquierda intelectual, por parte de los 68eros que se van a organizar sindicatos independientes, por parte de Cuba, ¿no? Cuba dice, no existe guerrilla en México porque México es mi aliado, mi único aliado en América Latina. Y por eso no. Los exiliados latinoamericanos asilados en México niegan a los guerrilleros mexicanos porque el que los había recibido era Fernando Gutiérrez Barrios, quien estaba torturando a los mexicanos y mejor no había que meterse en ese tema. Eso genera este estigma maligno a la guerrilla mexicana de los 60, 70. Curiosamente cambia en el 94, querido. En el 94 este toque fashion que genera el pasamontañas provoca que todo el mundo quiera ser guerrillero, ¿eh? Aquí sí, perdón, pero hubo una transformación. Dice, yo fui, yo también fui. O sea, si yo te contara mi labor de picapiedra entre el 83 y el 93 para que un exguerrillero hablara conmigo, era horrible. Y a partir del 94 había colas. ¿Me explico? Todos eran guerrilleros. ¿no? Y entonces había que contrapuntear las versiones. Pero lo que me quiero referir es, evidentemente, la guerrilla de los 70s es la guerrilla negada, aislada, vapuleada. Posteriormente se genera otra visión en México. Y, de alguna manera, sí sigue siendo una historia que se intentó negar. El Estado mexicano nunca quiso aceptar la represión, la práctica de la guerra de baja intensidad, los asesinatos, las desapariciones forzadas, ¿no? Ridículo que en el 2002 doña Rosario Ibarra de Piedra encontrara en Lecumberri las fichas de su hijo cuando fue detenido en Monterrey y la negativa de todo el tiempo de que tu hijo no fue desaparecido, no fue detenido, por ejemplo, ¿no? Y que siga sin pasar nada. En ese sentido, Los Años Heridos es una apuesta, es la clásica botella con un mensaje aventado al mar, donde lo que deseo es que se genere este intercambio entre el pasado y el presente. ¿Por qué Años Heridos? Porque los calendarios se han deshojado, pero siguen manchados. Y necesitamos reconciliar, reconsiderar. Uruguay, Argentina, Chile han tenido su diálogo con el pasado. México, como este periodo se estigmatizó, se condenó, se negó, no se ha terminado de trabar el trauma, de destrabar el trauma, perdón, sobre este momento histórico. Y creo que nos urge, más aún cuando supuestamente la izquierda ha ganado electoralmente el poder, urge reconciliarnos entre el ayer y el hoy. En todo caso, si no tienes la capacidad de voltear y reconstruir un pasado que has escondido, no tienes capacidad de ver el futuro. Por supuesto, querido. Fritz Lochner. Si no eres capaz de reconocer tus pesadillas, no vas a poder sembrar sueños. Ni vas a poder dormir tampoco. Fritz Lochner, un placer platicar contigo. Por favor, el gusto es mío. Fue Fritz Lochner aquí en Línea Directa.